Hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a este segundo capítulo del bloque juvenil Ñandé Zapucay. Queremos agradecer siempre a Juanca por este hermoso espacio que él nos da y a toda la producción de Unión TV y Radio Unión R800 AM. ¿Cómo estás, Junior? Hola, Vale. Yo me encuentro muy bien, pero por sobre todo muy entusiasmado por contarle a nuestro querido público todas las novedades, la información que tenemos para compartirles a ellos sobre el mundo del cine, el mundo del gaming y por sobre todo, ¿vale?, de lo que se vivió en el San Juan de la Americana, organizado por la Federación de Estudiantes de la Universidad, con nuestra querida compañera Ari en Exteriores. Me encanta. Y bueno, sin dar muchísimas vueltas, vamos a empezar con el mundo del cine. Por favor. Para contarnos. Bueno, Vale, entrando un poco al mundo del cine, quiero hablarte sobre uno de los estrenos más esperados por varias generaciones y es la de Toy Story 5, que regresa luego de 30 años desde el estreno de su primera película, donde Woody y sus grandes amigos se enfrentan a diferentes aventuras, pero esta vez se enfrentan a una aventura un poco más actual, que es la competencia entre los juguetes tradicionales y los dispositivos electrónicos. Esta película plantea algo muy diferente de cómo los objetos, los dispositivos electrónicos están ocupando el lugar de los juguetes tradicionales, para saber un poco cómo los niños se relacionan actualmente y cómo enfrentan el mundo de la tecnología. No sé vos, Vale, pero yo considero que esta película está muy pero muy interesante, está muy arraigado a lo que estamos viviendo actualmente y te quiero hacer una pregunta. Vos, desde tu lado como mamá, ¿le permitirías a tu hijo jugar más con el iPad o más con los juguetes tradicionales? Bueno, y sinceramente, evidentemente con todo lo que afecta hoy en día la tecnología, prefiero que mi hijo juegue con los juguetes tradicionales. Justamente en su cumpleaños le regalé un autito a control para no perder esa esencia de los juegos de antes. Y bueno, evidentemente 6-0 juguetes contra tecnología. Bueno, Vale, ya hablamos de todo un poco, ya hablamos de cine, hablamos del mundo gaming, pero vos sabés que me agarró un poquito de hambre. No un poquito, mucha hambre. Y empecé a oler comidas tradicionales de nuestro querido San Juan. Me encanta. Y justamente tenemos un material exclusivo de lo que se vivió en el San Juan de la Americana, organizado por la Federación de Estudiantes de la Universidad, con nuestra querida compañera Ari en Exteriores. Así que vamos a compartir con nuestro querido público el material que lo grabamos con mucho cariño. Así que Vale, nada, vamos a Exteriores. Hola, muy buenas noches. Yo soy Ariana y nos encontramos acá en el San Juan Fegua, al lado de la Americana. Vamos a ver a quiénes vamos a entrevistar esta noche. Que se escuche el Zapucay. Que se escuche el Zapucay, te quiero ver bailando. Que se escuche el Zapucay, la vida celebrando. Venimos del Paraguay cantando y bailando. Venimos del Paraguay, tierra del encanto. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás? Hola, todo muy bien, por suerte, acá disfrutando el San Juan de la Universidad Americana de la Federación de Estudiantes. ¿Cómo te llamas, por cierto? Yo soy Marta Yaquet. Estamos con un mago. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Juan Babril, el mago Juan Babril. La verdad que maravilla, acabando de presentar un espectáculo aquí para la universidad y la pasamos genial. Fue una noche llena de magia, de sorpresa, de asombro, de diversión. Los que no vinieron se lo perdieron porque estuvo espectacular esta noche. Precisamente estuvimos viendo y estuvo increíble el show. Y decime, ¿hace cuánto tiempo hace esto? Serían 20 años, empecé a los 7 años de parte de un tío no mago aficionado a la magia, quien me inculcó la magia, y ya desde ahí en más empecé a practicar y aquí estamos, brindando bien espectáculo. Me encanta. Y decime, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo serían tus redes sociales? En todas las redes sociales me encuentran como @magobabril, todas las redes. Muchas gracias. Bueno, esto fue todo lo que se vivió en el San Juan de la Americana, organizado por la Federación de Estudiantes. Le agradecemos a nuestra querida compañera Ari por cubrir todo lo que fue Exteriores de esta gran festividad. También le agradecemos a nuestro querido Juanca y el equipo de la marca de Una Pasión. Y como se dieron cuenta, acá con Vale estamos en un ambiente más cómodo, más tranqui, más íntimo, porque queremos que eso
se sienta también a través de la cámara, y esto no iba a ser gracias a Pulsar Media y Estación Crear, que nos brindó este espacio magnífico para grabar el segmento de hoy. Nos estaremos viendo la próxima semana y volvemos a estudios con nuestro querido Juanca. Será hasta la próxima. Chau, chau. Chao, chao.